Proponen desde Riegos del Alto Aragón es modelos territoriales de financiación de la modernización de los regadíos. Para ello contamos con 3 diputados nacionales y con el portavoz, con un diputado provincial. Os los paso a presentar. José Luis Gallego, diputado provincial, portavoz del Partido Socialista aquí en Huesca. Pedro Arrojo, él es diputado del Congreso Nacional por Unidos Podemos. José Ignacio Llorens, diputado nacional del Grupo Parlamentario Popular, y Miguel Ángel Garaulet, diputado nacional del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Al igual que hemos hecho en la mesa redonda de los consejeros, también les pido a los ponentes una primera intervención, una primera locución en el atril de aproximadamente 7 minutos, en la cual van a exponer sus líneas generales de políticas de modernización de regadíos y la visión general que tienen en convivencia con otras muchas cuestiones. Sobre la mesa ya les puedo plantear muchos temas, muchas cuestiones. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de las políticas de modernización de regadíos en los últimos 20 años? ¿Cuál es la convivencia de las modernizaciones con las políticas de gestión del agua? Si creen realmente desde sus grupos parlamentarios, desde sus grupos políticos, en las modernizaciones como concepto. En fin, son cuestiones que vamos a dejar sobre la mesa. Al igual que hemos hecho en la anterior mesa redonda y en la primera ponencia, también cualquier intervención, cualquier pregunta que a ustedes les sugiera, que quieran hacer, se las pueden pasar a las azafatas que van a estar repartidas por el Palacio y nosotros simplemente la leeremos y se la trasladaremos a los representantes políticos. Así que, sin más dilación, tiene el primer turno de palabra José Luis Gallego. Él es diputado provincial del Partido Socialista. José Luis, muchas gracias por tu asistencia. Tienes la palabra. Gracias. Buenos días o tardes ya a todos. Días. Lo primero de todo es pues agradecer la invitación de Riegos del Alto Aragón a nuestro partido para participar en esta jornada que resulta muy interesante para nuestra provincia. En segundo lugar, disculpar a mi compañero Gonzalo Gonzalo Palacín, que era el que iba a intervenir, pero por circunstancias de agenda de trabajo en sus obligaciones en el Congreso, pues no podía asistir. Bien, como ya ha dicho el moderador, pues yo no soy diputado nacional ni me dedico en exclusiva a temas medioambientales ni agrícolas, porque la Diputación de Huesca tiene otras obligaciones y en otras obligaciones estamos inmersos, pero no por ello dejan de ser de relacionarse muy directamente con el territorio en el que trabajáis o trabajan ustedes. En toda la provincia de Huesca o en la zona de Riegos del Alto Aragón, que en su mayoría pertenece a la provincia de Huesca. Desde la Diputación se ponen en marcha muchas políticas destinadas a mejorar la vida en nuestros pueblos y a intentar frenar en todo lo posible las políticas, la despoblación que se está llevando a muchos de los efectivos de nuestros pueblos, a muchas personas, muchos jóvenes, muchas mujeres que van dejando sus actividades y su vida en los pueblos para irse a otros territorios. Y en eso incide muchísimo todo lo que tiene que ver con la agricultura y lo que a ustedes les lleva hoy a esta jornada de diagnosticar y ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la política con respecto al agua, de las políticas de mejora y puesta en marcha de regadíos en nuestras zonas. Venimos de una planificación hidráulica que lleva ya funcionando desde mediados del siglo pasado, con una concepción anterior de los tiempos de costa y en estos 40, 50 años que hemos ido viendo cómo nacen nuevos regadíos y cómo se van mejorando otros muchos, hemos visto a la vez que van llegando problemas que hace 50 años ni se atisbaban, pero que hoy nos tienen a todos bastante preocupados por la relevancia que van teniendo cada vez más sus efectos en nuestros pueblos y en nuestros territorios. Efectivamente, la planificación del siglo XX, que es con la que se ha estado trabajando hasta ahora, pues debe adaptarse cada vez más a la Directiva Marco del Agua
se ha adaptado, pero todavía, a nuestro juicio, creemos que es conveniente darle una vuelta más e intentar adaptarse en todo lo posible a lo que exige la Directiva Marco. A juicio de nuestro partido, pues debemos transitar de un enfoque prioritario de gestión de la oferta a intentar hacer una política que vaya más orientada a resolver los problemas que nos plantean desde la demanda las comunidades de riego. Para nosotros, la política agraria, como otras políticas, todas las políticas públicas, no deben ser el fin de las administraciones públicas, sino el instrumento con el que los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollar mejor su vida en el territorio. Y en este caso, los protagonistas reales de toda esta historia son las comunidades de regantes. A nosotros nos parece que debe ser contar con las comunidades de regantes para mejorar en todo lo posible la planificación e intentar por todos los medios que las futuras actuaciones tengan un mejor enfoque y sean mucho más, bueno, no me sale la palabra, que sean mejores para el territorio. Efectivamente, el cambio climático nos está amenazando con un cambio radical en el régimen de lluvias y en el régimen de temperaturas en nuestras zonas mediterráneas, y eso va a condicionar muchísimo la labor que los agricultores van a tener que afrontar en los próximos años. Por eso es necesario que, después de los 50 años en los que se ha hecho una estrategia y una política de regadíos que ha ido incrementando la superficie, ha ido mejorando en lo posible todas las fórmulas para mejorar la eficiencia en el riego, es necesario, como digo, y obligatorio hacer una auditoría hidrológica a nivel de toda España que nos lleve a una planificación nueva, en la que de una forma transversal y con una total transparencia podamos llegar a conseguir que haya una planificación mucho más adaptada a los nuevos tiempos. Los ejemplos de la participación en Aragón han sido siempre beneficiosos para todos, y el hecho de que el Pacto del Agua y sobre todo la Comisión del Agua de los años 2000-2003 se hiciese de un modo participado, no solo entre todas las fuerzas políticas, sino también con las comunidades de regantes y con otros sectores de la sociedad, hizo que se diese un gran impulso a las políticas hidráulicas en Aragón, y eso yo creo que fue beneficioso en su momento y que debe intentar mejorarse y profundizarse en el futuro. Por eso nuestro partido no tiene ningún miedo a iniciar un proceso participado que mejore lo que hasta ahora se ha hecho, que evalúe lo que se ha hecho y que mejore en los próximos años la planificación. Es un trabajo que cuesta, que sacará seguro muchos de los problemas que pueden suscitarse en la sociedad y en las comunidades de regantes y en nuestros pueblos y ciudades, pero el futuro nos aboca a que tengamos que hacer un proceso de esas características. Después de escuchar aquí al representante de la Comisión, que nos ha explicado con mucho detalle cuál va a ser el futuro de la PAC, pues yo creo que todos podemos irnos un poco más tranquilos, pensando que la parte, digamos, que más afecta a la puesta en marcha y a la modernización de los regadíos a nivel europeo se está apostando por ella desde el Plan de Desarrollo Rural, y ahora lo que sí que tenemos que exigir, y nosotros queremos transmitir ese mensaje aquí, pero a todas las fuerzas políticas y a la Administración, tanto a la Administración general como a las administraciones autonómicas, exigir que se haga un esfuerzo muy grande, pero un esfuerzo para conseguir que el plan de regadíos y el plan hidrológico sea un plan participado y un plan que sea consensuado, para que en toda España podamos contar con un sistema que sea homologable para todas las comunidades, con sus peculiaridades dentro de cada una de las comunidades y con sus peculiaridades en cada comunidad autónoma, en función de lo que
cada sistema de riegos y cada comunidad de regantes necesite. José Luis, si es quieres ir concluyendo sí, en un minuto. Terminaba ya en este momento con esta exposición. Nada más, gracias. Gracias, José Luis. Bueno, pues tiene el turno de palabra Pedro Arrojo. Vamos a hacer esta primera locución y después ya iremos abriendo el debate. Así que, Pedro, también muchas gracias por tu asistencia aquí a esta jornada. Tiene la palabra Pedro. No, quien agradece soy yo. Gracias a Rigos de Alto Aragón por darme el honor de dirigirme a todos ustedes. Miren, desgraciadamente hasta la fecha, y no lo he oído decir aquí, pero lo digo yo ahora, no se ha publicado ningún balance del Plan Nacional de Regadíos y, por tanto, tampoco se dispone de un balance sobre el enorme esfuerzo realizado en la modernización de regadío que ha conllevado inversiones públicas importantes. Se estima que puede en torno al 60% de los fondos son fondos públicos. Pero, no obstante, yo voy a sugerir 3 ideas de valoración sobre la base de los estudios universitarios que se han hecho, muchos desde aquí cerca, desde la Politécnica de Huesca, desde agrónomos. Miren, primer punto importantísimo. De facto, el ahorro estimado en ese 25% por aumento de eficiencia, lo que se ha empleado es en intensificar cultivos. Cuidado, no culpo a nadie, estoy constatando. En intensificar cultivos y extender el regadío. Con lo cual, el balance final de ahorro neto de la modernización está en torno a 0. Segunda cuestión, sin embargo, obviamente los retornos, lógicamente, sí se han reducido drásticamente, afectando a caudales ambientales, perjudicando a usos aguas abajo y, más importante todavía, incrementando la vulnerabilidad del regadío modernizado respecto a futuras sequías. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado el colchón relativo que teníamos, que suponía la ineficiencia, aunque parezca una contradicción. Quitamos ese colchón y, por tanto, estamos más desprotegidos. No quiero decir que no haya que hacerlo, pero lo constato. Y, por otro lado, el modelo de modernización, en muchos casos que hemos empleado, ha incrementado de manera temeraria los costes energéticos. Miren, me voy a centrar en Aragón y en concreto en Rigos del Alto Aragón para atreverme a dar sugerencias, propuestas en positivo de qué hacer mirando al futuro. Y les ruego disculpas porque seguramente habrá cosas que me equivoque y entonces solo pretendo hacer una aportación para un debate que no solo se hará aquí, se tiene que hacer de cara al futuro en todo Aragón. Miren, 5 cuestiones fundamentales. Primero, cambiar el modelo de modernización pasando de estrategias de bombeo a estrategias de gravedad. Sobre todo en el reto fundamental de incrementar de manera importante lo que se llama la regulación en tránsito con presas y balsas cercanas al productor, gestionables por gravedad. Ejemplo, Canal de Aragón y Cataluña. Ejemplo, Matarraña. Hay que ofrecer otra cuestión, compensaciones razonables a quienes estén dispuestos a retirar el regadío en parcelas salobres, de mal drenaje y de baja productividad. Otra cuestión fundamental, y sé que polémica, pero estoy en la obligación de decírselo. Yo creo que la financiación de la modernización, cuando es con dinero público, debe de estar condicionada a una revisión concesional que permita recuperar de facto los ahorros que se van a generar. Segunda cuestión fundamental, promover un regadío adaptado al cambio climático en curso. Mire, el futuro no es como el pasado. Lo siento, hay datos fiables del CEDEX. Entre 20 y 30% menos de agua en nuestros ríos. No se puede evitar tener en cuenta eso. En algunos casos hasta 40% menos. Y sequías más intensas, más fuertes y más prolongadas. ¿Qué hacemos frente a eso? Pues yo les propongo ideas muy concretas. Miren, el canal... Bueno, por favor. Bueno, vamos a dejar al señor Arrojo que continúe con su exposición y que, como les comentaba, cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran comentar, nos la pueden pasar y se la formularemos. Señor Arrojo, tiene la palabra. Gracias. La primera cuestión, yo le sugiero 2 cuestiones en los 2 extremos del sistema. Un sistema de bombeo en la entrada de canal, en el grado, para poder bombear con un bombeo de muy poquito, un par de metros, sería un riego en sequía, en situaciones de sequía de emergencia muy interesante. Segundo, un concierto con los regadíos del Bajo Gallego, con baterías de pozos de sequía, porque el acuífero siempre tiene agua, aun cuando hay gran sequía, y un intercambio de caudales. Eso para sequía. Segunda cuestión importante,
transición en la estructura de cultivos, no de hoy para mañana, progresivamente. El futuro no va a ser la proporción que hoy hay, por ejemplo, con cultivos que requieren 7.000 o 8.000 metros cúbicos por hectárea. Y la transición no se hace de la noche a la mañana. Hay que hacer una transición de cultivos que tengan valor añadido y que al mismo tiempo estén adaptadas a esa situación de menos cantidad de agua disponible. Y por último, parte del ahorro que hayamos hecho con la modernización tiene que ser un depósito de sequía, tiene que ser una garantía de sequía para el futuro. Tercera cuestión fundamental, dotar caudales a los regadíos expectantes, ya se ha dicho aquí antes, que tienen la infraestructura prácticamente hecha. Se ha hablado de 150 millones de euros ya invertidos. Yo lo sugiero, ¿cómo? Pues sin incrementar de manera sustantiva el volumen total usado en el sistema. Les doy 3 referencias. Primero, una parte también del ahorro de la modernización tiene que ser solidariamente para que esos otros regantes puedan regar. Otra parte, la retirada de regadíos de baja calidad con la indemnización adecuada negociada puede darnos del orden incluso de hasta 100 hectómetros cúbicos de agua liberada de mutuo acuerdo. Tercera cuestión, las balsas de regulación en tránsito dan una capacidad, multiplican la capacidad de regulación global del sistema. En el sistema de Aragón y Cataluña las balsas dan tanta o más regulación que el embalse de cabecera. Luego, con esas 3 claves disponemos de más agua que puede ser, en efecto y debe ser, para que esos regadíos que están ya prácticamente con infraestructuras muy avanzadas puedan dotarse de caudales. Cuarta cuestión, acabar con la amenaza que supone la presa de Viscarrués para la comarca de la Galleguera. Miren, yo les digo, más allá de solidaridades o ideologías, de hecho el proyecto de presa de Agujero en tramitación, contra la que hay dictada una sentencia potente de la Audiencia Nacional, no ofrecería caudales significativos en años de sequía, se lo digo así de claro, está bien estudiado. Y por otro lado, supondría un aporte en media, fíjense bien, de 10 hectómetros cúbicos. Pero ¿saben cuál es el coste? Datos oficiales de la Confederación. 130 millones amortizados, oficialmente son 5 millones al año. Dividan, coste del metro cúbico, 50 céntimos de euro metro cúbico. No tiene sentido, lo siento mucho. Por otro lado, la presa dañaría, como les digo, gravemente un modelo de desarrollo que está funcionando, sin subvenciones. Allá no piden nada. Piden que les dejen seguir funcionando y desarrollando su comarca con sus propios recursos. Y por último, 130 millones de euros, yo les digo en qué se pueden gastar, lo que costaría Viscarrués, pero en el regadío de verdad. En el regadío de verdad. Yo vengo de ver Valdepatao, vengo de ver cómo falta todavía la presa de la balsa de la Portellada o la de San Gregorio. Claro que sí, 130 millones en regulación en tránsito es poner en órbita de modernización todo el sistema de riegos del Alto Aragón. Y última cuestión, transformar la red Natura 2000 en un parque nacional o en un parque natural estepario de Monegros. Miren, hacer de que esa estepa que se ha pensado siempre como una desgracia se transforme en una oportunidad de desarrollo rural. En Estados Unidos vean los parques esteparios, son motores de desarrollo rural que complementan a la agricultura y a otros sectores productivos. Luego, más allá de que Europa nos exija respeto a las zonas que se han negociado como zonas de protección, zonas LIC, más allá de eso, hagamos de esto una oportunidad de desarrollo. Y para todo esto, y acabo, fíjense, 5 objetivos que no son contradictorios, son profundamente complementarios. Pero tenemos que dialogar regantes expectantes con regantes que ya tienen, regantes de uno y de otro tipo con la gente de la Galleguera, con los ecologistas que defienden las cepas o los espacios naturales. Y podemos llegar a acuerdos. Ya se hizo un esfuerzo en Aragón de diálogo social que culminó en resolver los problemas del sistema de Aragón y Cataluña. ¿Desde cuándo no discutimos de problemas en el sistema de Aragón y Cataluña? Se resolvió a través del diálogo. ¿Desde cuándo no discutimos del modelo del Matarraña, del que nos sentimos todos y todas orgullosos, empezando por los propios regantes? A través del diálogo. La ministra, en el debate que tuvimos, acabamos diciendo, estamos de acuerdo ambos en abrir un nuevo esfuerzo de diálogo social en Aragón en torno a los conflictos del agua. Hagámoslo, lancémoslo adelante y pasemos del conflicto a acuerdos que supongan beneficios
para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Arrojo. También le agradezco la concreción de todas sus propuestas y también el ofertar un debate público aquí a todo el auditorio. Y también reitero que cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier pregunta que se quiera hacer a cualquiera de los intervinientes, tienen la posibilidad de pasarles las cuestiones a las azafatas que están aquí en el Palacio de Congreso. La palabra Miguel Ángel Garaulet, él es diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu asistencia. Cuando usted quiera, puede hablar. Gracias. Muchas gracias primero a Ríos de Alto Aragón por invitarnos. Muchas gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí, por participar. También quiero saludar, si no me quiero dejar de saludar a José Antonio Andújar, que es el presidente de la Comunidad de Regantes de Valencia y amigo, que está también aquí, y a mis compañeros de partido que han venido a vernos. Mire, yo acabo de oír a mi compañero Pedro Arrojo y de verdad que llevamos 3 años, los dos, bueno, 2 años y medio, los dos, teniendo una visión sobre el tema agua, una visión en la cual en el 80% de las cosas estamos de acuerdo. Yo creo que todos los partidos estamos en el 80% de las cosas estamos de acuerdo. Pero hay un 20% que no. Yo creo en la regulación. Creo fervientemente en la regulación. Creo fervientemente que los pantanos son importantes para regular y para que los riegos se puedan hacer a demanda. Creo fervientemente en una inversión en infraestructuras hidráulicas que nos permitan modernizarnos. Creo fervientemente en la inversión, porque una inversión significa puestos de trabajo. Pero no solamente puestos de trabajo a nivel directos en la agricultura, como se ha demostrado en los informes que han traído los consejeros, sino que la inversión es obra, también trae puestos de trabajo. Y esa inversión no se hace en la calle central de aquí, de Huesca, ni la de Zaragoza. Se hace en el entorno rural, donde hace falta muchos puestos de trabajo y mucha inversión y mucho dinero allí para invertir. Creo que se puede hacer un nuevo modelo sostenible. Por supuesto que sí. Con el medio ambiente, por supuesto que sí. Nosotros los primeros. Pero también tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico y financiero. A los productores. Tenemos que hacerles sostenible que puedan producir. Y tenemos que pensar en ellos también. Me ha dado mucho gusto oír lo de la PAC, cómo se está presentando, se está planteando y cómo se está modificando muchos de los puntos que en un principio, pues la verdad que cuando oíamos las primeras informaciones sobre la PAC nos daban mucho miedo. Pero no todas las comunidades autónomas tenemos el mismo concepto de la PAC. Vamos a ir a negociar divididos. Y eso es lo que está pasando también en el tema del agua. Nosotros queremos un nuevo modelo de gestión sostenible, sobre todo de las explotaciones agrarias, donde queremos aplicarnos y centrarnos. No importa, pero también importa mucho, no importa todo no es lo más importante, pero nos importa mucho, por supuesto, el buen estado ecológico de nuestras aguas. Por lo tanto, la reducción de la contaminación difusa, tanto de fertilizantes como pesticidas, y el principio de recuperación de costes que tanto habla el señor Arrojo, por supuesto que está en la Directiva Marco del Agua. Y entendemos que los usuarios deben hacer frente con equidad a los costes de los servicios hídricos, llave su garantía de suministro y hacer justicia con los que ya pagan, para que no vuelva a venir el presidente de los Ríos de Alto Aragón, don César Trillo, y diga: unos pagamos más y otros pagamos menos. No hay solidaridad, no hay equidad. No somos todos iguales en este país. Por lo tanto, para nosotros la modernización de regadío es un elemento fundamental y principal vertebrador de las áreas rurales. En su visión integrada de gestión del ciclo del agua, por supuesto, y en la configuración e impulso de un modelo de gestión sostenible de las unidades de explotaciones agrarias. Tenemos que unirnos en estos temas. Tenemos que revisar la política y estrategia sobre regadíos en España. Y estoy de acuerdo con los consejeros, a nivel nacional, de una forma nacional. Solamente quiero comentarles una cosa. Solo ha habido una proposición no de ley sobre este tema en la Comisión de Agricultura que preside el señor Llorens. Decía: promover y modernizar los regadíos nacionales, es decir,
instar al Gobierno a aprobar una estrategia nacional de regadíos que permita continuar promoviendo la transformación y mejora y modernización de los regadíos en España. Todo esto lo han dicho los consejeros de diferentes partidos políticos, ¿verdad? Pues fue votada en contra. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué pacto nacional para regadío estamos hablando? Cuando se presenta una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer un plan de modernización. No hablamos con el mismo lenguaje. Venimos aquí y decimos que sí, todo es pacto. Lo habéis dicho, lo habéis oído, todos. Pues se tumbó. También se tumbó por el tipo de proposición no de ley que trajo el Partido Popular, que era muy extensa y genérica. Pero se tumbó, se podía haber mejorado, ¿no? Pues se tumbó. Un plan nacional de regadíos debe trabajar básicamente por fortalecer la cohesión territorial, por la reducción del gap entre rentas entre el medio rural y el medio urbano, por garantizar la producción y estabilidad de los mercados, contribuyendo a una alimentación asequible, segura, saludable y sostenible. Y yo también quiero influir en cómo se financia el tema. ¿Cómo se financia? Tenemos que financiarlo de una forma transparente. Una forma transparente, dándonos resultados. Todos tenemos claro que me parece muy bien lo que viene aquí el presidente de Siasa y lo dice claramente. Yo encantado de oírlo. Pero hemos tenido muchísimos problemas de financiación. Solo recuerdo algunos casos del propio Siasa o del propio Aquamed, donde cosas que valían 12 al final acaban valiendo 60. Culpables no quiero buscar. Yo quiero decir que no hay un estudio claro de lo que son los costes y en eso le doy la razón al señor Arrojo. No hay transparencia. Nosotros vamos a proponer una Oficina Nacional de Evaluación de todas las infraestructuras, que digan claramente cuál es el coste de la infraestructura, que digan claramente cuál es el coste que se repercute a los usuarios. Si van a tener que pagar 0,50, 0,30, 0,60. Porque también tenemos que darnos cuenta, y eso se lo digo ya con adelanto, que un metro cúbico a 2 céntimos no va a haber. Porque hay un principio de recuperación de costes, tanto lo que son económicos y los solo medioambientales, y esto va a suponer un incremento del precio del agua. Pero tenemos que saber cuál es, porque si es a 0,50, sus producciones no son rentables. Si es a 0,30, sus producciones son rentables. Es que cambia un tema. El tema del autoconsumo. Ha tenido que ser en esta última semana cuando se ha dado un avance para el tema del autoconsumo. Yo les recuerdo el vídeo que ha puesto el consejero de mi tierra, de Murcia. Ha puesto un vídeo en el cual se cubrían las balsas. Digo, yo me alegro, porque hasta hace un año no pagabais nada. Y lo tenían que hacer los regantes de su bolsillo, porque no querían que se evaporara el agua. Esas son las cosas que tenemos que ponernos. La transferencia, el I+D+I, la transferencia de las universidades con las explotaciones agrarias. Lo que ha dicho es efectivamente de sensores en la tierra que diga cuál es el déficit hídrico que tiene en ese momento la tierra. ¿Y cuándo se tiene que regar? Porque a lo mejor no se puede regar a las 12 de la mañana, ni a las 3 de la tarde, ni a las 9 de la noche. A lo mejor se tiene que hacer a las 3 de la mañana. Y regar en ese momento. Y no tiene por qué ser con goteo, puede ser con otro tipo de riegos, pero que sean los riegos adecuados a esa variedad vegetal. Buscar variedades vegetales que tengan una reducción de gasto. No podemos ir a variedades vegetales, y eso también le doy la razón al señor Arrojo, de 10.000 metros cúbicos por hectárea al año. No puede ser. Tenemos que ir a buscarnos de 1.500, 2.000, 2.500, y las hay. Hay nuevas variedades, hay nuevas historias para poder trabajar. Por supuesto, estamos por la mejora de los terrenos de regadío en Aragón. Por supuesto que sí. El consejero ha dicho 25.000. En el documento final que han hecho de la subcomisión para el Pacto del Agua y del Cambio Climático, el Partido Socialista y Podemos decían que Aragón tenía 480.000. Bueno, entre medios podemos quedarnos y ser un poco más, aplicarle la lógica. Pero hace falta que ustedes se modernicen, hace falta que ustedes tengan una capacidad, porque la gente que pueda modernizar, pueda poner en regadío nuevas variedades que le puedan dar
que le puedan permitir quedarse en su pueblo, con eso evitaremos, 1, la despoblación de nuestros pueblos y 2, crearemos un polo de atracción de nuevas personas que quieran venir al pueblo porque podrán vivir con sus producciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, y hacerlo todos, y de verdad, y no tener un doble lenguaje. Nosotros decimos lo mismo aquí, en Murcia o en Galicia. Estamos por la regulación de los ríos, estamos por la reducción del consumo, estamos por la recuperación de las aguas locales, las aguas de las ciudades. Estamos por generar eficiencia hídrica. Y se lo digo con todo el cariño, siendo de una región donde ustedes, cada vez que se dice Murcia, se ponen a temblar. No he venido a hablar de trasvases y no he venido a hablar de transferencias. He venido a hablarles de que ustedes necesitan que inviertan en su región para poder generar riqueza, puestos de trabajo y tener un futuro para sus hijos y sus familiares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Garaulet. Y ya para concluir este primer turno de intervención, tiene la palabra José Ignacio Llorens, diputado del Grupo Parlamentario Popular y presidente de la Comisión de Agricultura en el Congreso. Así, turno de palabra. Muchas gracias por su asistencia a esta jornada de riegos del Alto Aragón. En primer lugar, un cordial saludo para todas y para todos y un agradecimiento también muy especial porque a estas horas del día que la sala esté tan nutrida, cuando el horario de comida de todos vosotros sé cuál es, pues es un motivo de agradecimiento especial. Yo quisiera empezar por 2 retos importantes que se están planteando y los estamos oyendo todos los días. Son los retos del Objetivo Sostenible 2. Uno de ellos, para cumplir en el 2030, es hambre cero. Se ha desarrollado en Madrid la primera cumbre mundial parlamentaria para la lucha contra el hambre. Hay 800 millones de personas que mueren de hambre en el mundo. El otro objetivo para cumplir en el 2030 son los objetivos de la Conferencia de París para luchar contra el cambio climático. El cambio climático es una realidad, se ha dicho antes. Yo me resisto a colocarme en el escenario más pesimista. FedEx ha planteado distintos escenarios en función del grado de cumplimiento de los acuerdos de París. Pero es verdad que las previsiones apuntan para una disminución de precipitaciones mayor con el avance del siglo y para un aumento de temperaturas. El aumento de temperaturas parece que está más claro. Por lo tanto, ante eso hay que reaccionar, es cierto. Pero si tenemos que cumplir, en primer lugar, la Declaración de la ONU del año 1948, que es la de que toda la población tiene derecho a la alimentación, tenemos que convenir que la productividad del sector agrario es absolutamente necesaria. Y todos sabemos que el regadío produce 6 veces más que el secano. Por lo tanto, tenemos que hacer compatible el uso eficiente del agua, los objetivos que nos marca la lucha contra el cambio climático, con ese primer reto. Yo me resisto a creer que no vayamos a tener capacidad para desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a esa mayor demanda. Estos días hemos estado viendo las inundaciones que han asolado distintos territorios de España. Sabemos también por las previsiones del CEDEX que va a haber cada vez mayores sequías y menores periodos de retorno. Entonces la primera conclusión es que los embalses de regulación son absolutamente necesarios. Por lo tanto, desde el diálogo sí, pero desde la discrepancia también. Y la posición de mi partido, al que yo represento en esta ocasión, es que nosotros apostamos decididamente por la regulación. Porque la regulación permite que en los años secos que se avecinan podamos atender las demandas del riego para aumentar la productividad que nos exige la actual situación, y la regulación nos permite también que hagamos frente a los riesgos de inundación y sequías. ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue con una gestión más eficaz, control y medidas del consumo.
con una eficiencia y ahorro. En el plan de modernización de regadíos hay 800.000 hectáreas pendientes de modernización. Van a suponer un ahorro de 1.000 hectómetros cúbicos al año y un coste de 3.000 millones de euros que estoy absolutamente seguro revertirán a las arcas públicas, porque el regadío es uno de los mejores negocios que puede hacer cualquier gobierno, porque sirve para aumentar la producción agraria, porque sirve para fijar la población en el sector agrario, en el medio natural. ¿Quién cuidará del medio natural, de esas exigencias cada vez mayores de los ecologistas, pero que no se preocupan de quién se va a quedar en unos territorios que cada vez están más despoblados? ¿Quién frenará la erosión que se está produciendo, la desertización? ¿Quién? Vosotros, los que estáis invirtiendo, muchos muy mayores, yo también soy muy mayor, estáis invirtiendo vuestros ahorros en endeudaros y en transformar el secano en regadío. Vais a ser capaces de controlar el agua. Vais a ser capaces, todos tenemos que ser capaces para buscar otras fuentes alternativas. Una de ellas es la desalación, otra es los recursos acuíferos. Hay 6.900 hectómetros cúbicos que se pueden extraer todos los años, que están por encima del nivel de descarga de los acuíferos. Hay posibilidades de reutilización de las aguas residuales y hay posibilidades de regulación. Y hay que planificar. El Partido Popular, el año 2013, aprobó el primer plan hidrológico del segundo ciclo. Tuvo el 80%, el mayor apoyo jamás conseguido, del Consejo del Agua. Es un plan que evita las penalizaciones a las que estábamos incurriendo por los incumplimientos de la Directiva Marco del Agua. En el tercer ciclo, que ha sido aprobado el año 2016, casi estuvimos a punto de no poderlo aprobar, pero lo aprobó este Gobierno, se plantean los recursos disponibles, el déficit y la manera de abordar ese déficit y el estado ambiental de nuestras aguas. Hay 5.162 masas de agua superficiales, 761 masas de agua subterráneas. Señor Llorens, que representan... voy terminando. Gracias. Bueno, ¿me deja terminar sí, un minuto? Por supuesto. Bueno, representan 28.000 hectómetros cúbicos, que es el 30% del cauce de los ríos, y 7.000 hectómetros cúbicos que demandan la constitución de comunidades usuarias de regantes. Miren, ya para terminar, es que la verdad es que tenía tantas cosas que decirles y sigo sin ser capaz de resumirlas. Aquí está la Estrategia Nacional de Regadíos. Si no hubiera sido por unas circunstancias, vamos a decir, anómalas, nosotros estaríamos ya aplicando lo que hemos empezado a aplicar. Todos ustedes, principalmente los dirigentes de las comunidades de usuarios, saben que este gobierno, que el gobierno que se interrumpió el año 2017, estaba cumpliendo con los planes hidrológicos de Cuenca del segundo ciclo, del tercer ciclo, que permiten hacer compatibles las demandas cada vez más exigentes del agua frente al reto de los cambios climáticos. Muchísimas gracias por vuestra atención y siento haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias, señor Llorens. La verdad, hay que reconocer que ninguno de los cuatro se ha extendido en exceso, lo que pasa que también veníamos acumulando retrasos y también queríamos abrir un poco el debate a todo el público que está aquí. Yo, de las cuestiones un poco que se han ido planteando a lo largo de la mañana y las respuestas que pueden dar también los grupos parlamentarios, sí que me gustaría, y se ha ido apuntando, realizar un balance de estos, ya que cumplimos el 20 aniversario de las jornadas, de estos 20 años, y es el tema de hoy, de estos 20 años de modernizaciones agrarias, de modernizaciones en los grandes sistemas de riegos. Me gustaría hacer un balance y, a su vez, una perspectiva de futuro. Con esas raíces, con ese balance, ¿cómo debemos de afrontar el futuro? Si realmente ustedes creen en las modernizaciones, si realmente creen que hay un retorno a la sociedad,
si realmente creen que las políticas públicas lo deben de ayudar. Si le parece, podemos comenzar con el representante, en este caso, de Ciudadanos. Sí que les pediría brevedad en la respuesta y que se pudieran intercalar diferentes opiniones en la misma. Las respuestas mías son muy sencillas. Sí, creo que hay que modernizar porque hay que ahorrar y necesitamos ahorrar y ser mucho más eficientes desde el punto de vista hídrico. Sí, creo que hay que apostar por una subvención compartida. No se puede apostar solamente para que los productores carguen con toda una modernización, porque es un elevado coste y creo que socialmente se le debería apoyar para que se pueda hacer un retorno de la inversión adecuadamente. Sí, se tiene que hacer de forma transparente, donde todos los costes estén claramente especificados y que no haya, como bien han dicho antes, costes que se van implementando. No, se hace un estudio claro, definido, de cuáles son los costes, como se hacen en cualquier obra. Y al final, para saber cuál es el impacto final en los clientes, que son las comunidades de regantes y los agricultores. Y, por supuesto, sí creo que hay una historia, ahora mismo la teoría de todo, en Europa está la teoría de los capitales. Antes se hablaba mucho del capital financiero para hacer una cosa, del capital físico, que es lo que se quería hacer, y del capital humano, ¿quién lo hacía? Pues hay dos capitales más. El impacto social que esa obra puede hacer en la sociedad que le circunscribe, hay que medirlo, y luego el impacto a todo lo que lo conlleva, que es el medio natural. Tenemos que ver que toda obra tenga luego una resolución de su impacto en la sociedad y su impacto en la naturaleza. Por lo tanto, uniendo esas 5 capitales, por supuesto, es que apostamos por una modernización total no solamente de los regadíos, sino también de las unidades de explotación agrarias. Señor Gallego, ¿y usted cree en esta línea que está planteando que también el mundo agrario tiene problemas para comunicar a la sociedad las bondades de las modernizaciones? Quiero decir, al final aquí se ha puesto una serie de inputs que se han planteado, hay una reversión. Entiendo, si hay esa reversión, se está sabiendo llegar a la sociedad, esto se tiene que traducir en políticas públicas. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? Sí, ahora se lo activarán. Sí. No sé si tanto el mundo agrario o en general el medio rural, ¿no? Yo creo que existe una desvinculación grande entre el medio urbano y el medio rural. Yo creo que explicar a los agricultores, a sus convecinos, la bondad de hacer una modernización de regadíos y mejorar la eficiencia del riego en su territorio no es difícil. Explicárselo a un ciudadano de Madrid ya a lo mejor puede ser más complicado. Pero yo creo que al final lo importante es para qué se hace, ¿no? Vuelvo a decir que las políticas públicas no son un fin, sino son un instrumento. Y el instrumento de la eficiencia en la mejora del regadío y de la mejora de la agricultura en nuestro país es que al final se cumpla, pues, lo que ha dicho el representante del PP, la máxima de que la alimentación se asegure a toda la población. Yo creo que un ciudadano de la Castellana difícil lo tiene para cultivar sus alimentos. Con lo cual, tener alimentos de calidad a un precio adecuado y que sean constantes en el mercado es muy importante y eso lo aseguran los agricultores y los ganaderos de nuestros pueblos. No es muy difícil que esos agricultores y ganaderos convenzan a sus vecinos y al resto hay que convencerlos con la realidad que supone la eficiencia, la garantía alimentaria de la calidad y del suministro adecuado. A lo largo de la mañana, lo apuntaba ahora también el señor Garaulet, señor Arrojo, una de las cuestiones que se han planteado son los costes que hay en las propias modernizaciones y también en su alocución inicial ha planteado una serie de alternativas como evitar el bombeo y sustituirlo por la gravedad. ¿Es un problema que le ocupa a su formación política? ¿Qué medidas? ¿Es una cuestión que también se tiene que abordar con sinceridad antes de iniciar, y lo apuntaba el señor Garaulet, antes de iniciar esas obras de modernización? ¿Realmente hay que hacer una evaluación del impacto real que va a tener sobre el agricultor, sobre el usuario? ¿Cuál es su postura? Eso es evidente. Eso es una cuestión evidente. Nadie compra un coche sin saber cuánto le cuesta.
Entonces nos falta, yo creo, la modernización. Yo recuerdo cuando durante bastantes años estuve defendiendo yo la modernización como prioridad frente al nuevo regadío y recibí de todo. Pero bueno, quiero decir, yo soy un convencido de eso, pero no quiere decir la modernización por definición es buena. Hay modernizaciones buenas y modernizaciones ruinosas. La parte mejor que tiene la modernización cuando se hace medianamente bien es pasar de riego a turno a riego a la demanda, unas condiciones de trabajo para el regante fundamentales para el siglo XXI. Nadie se quedará en el regadío si tiene que ir a levantar la tajadera a las 3 a las 4 de la mañana, lógico. Ahora bien, costes. Miren, yo lo hablaba el otro día con los regantes de la Alueza. Claro que fueron ejemplares, una modernización interesante, pero dicen, claro, no se convencieron, nos metieron una modernización por bombeo. Y ahora tenemos que renovar las bombas porque cada 10 años hay que rebobinar. Y es un coste de narices y ahí no te da nadie el dinero. Y dice, ¿esto es una ruina? Dice, entonces estamos pensando en que lo más razonable es abandonar el bombeo y poner una balsa en altura que nos permita amortizarla por no tener costes de bombeo. Bueno, pues claro que sí. Hay que hacer modernizaciones sobre la base de la gravedad. ¿Tenemos un ejemplo perfecto? Matarraña. Lo hemos visitado y ves que es un ejemplo perfecto. La mayor parte de riegos del Canal de Aragón y Cataluña lo son. Valdepatao, la zona de Monegros, que son balsas que se llenarían por gravedad y se vacían por gravedad. Esa es una de las claves fundamentales. Pero claro que sí, estoy por una modernización buena. Exactamente. Exactamente, tiene usted toda la razón y lo de Almudévar habría que pensárselo, francamente. Bueno, lo dicho, también cualquier planteamiento, muchas gracias, señor Arrojo, por este planteamiento. También, señor Llorens, continuando con el turno de palabra, una de las cuestiones que se ha ido aludiendo constantemente es a la necesidad de que haya un plan nacional de regadío y que se llegue a un consenso. Usted, que es presidente de la Comisión de Agricultura, también nos gustaría conocer en qué situación, si hay diálogo, si realmente hay una oportunidad ahora para poder hacer un plan general, porque sí que en muchas ocasiones, y antes hemos tenido una mesa con muchos dirigentes autonómicos, sí que parece que, bueno, lo hemos visto, cada sitio tiene su plan de financiación, es cierto que tiene diferencias geográficas, pero no sé si el consenso en este aspecto, en su opinión, sería relevante, sería importante. Vamos a ver, el diálogo nace de una voluntad de consenso. Voluntad de consenso no quiere decir que uno esté dispuesto en aras a que ese diálogo progrese, en aceptar aquellos argumentos con los que no está de acuerdo. Aquí todos hemos estado hablando de diálogo. ¿Quién no estaría de acuerdo, por ejemplo, en buscar fuentes alternativas? En el ahorro y el consumo del agua que representa la modernización de regadíos. Los agricultores nos están dando lecciones todos los días de eso. La gobernanza del agua. Yo no he tenido tiempo de hablar de la gobernanza del agua. ¿Quién no estaría de acuerdo en una tarifa binómica, y que seguro que lo compartiría el señor Arrojo, donde se bonificara al que ahorra en el consumo del agua? ¿Quién no estaría de acuerdo en cerrar los acuíferos que son ilegales? Pero una recarga de una forma natural. Hay comunidades, por ejemplo, donde se recargan de una forma natural o se inyectan los acuíferos, agua en los acuíferos, los años húmedos, para utilizarlos en los años secos. ¿Qué estábamos diciendo de los embalses? Pues lo mismo. Los embalses representan un sistema imprescindible de regulación para regar y para hacer frente a los riesgos de avenidas. Por eso está en este plan que nosotros tenemos aquí. No se puede decir que no tenemos plan. Tenemos el plan del segundo ciclo, el plan del tercer ciclo, que ha recibido todas las bendiciones de Bruselas, donde se contemplan la atención a las demandas, lo que tenemos, las disponibilidades y todos los cuidados ambientales, porque una agricultura como la nuestra, un sector agrario que exporta 47.000 millones de euros al resto del mundo, no resistiría una acusación de malas prácticas ambientales en la producción de esos productos. Por lo tanto, lo que sí es necesario es que no se haga demagogia en contra del regadío, porque lo que sí hay es regadíos viables. En el plan de modernización ya se establece una serie de prioridades. Una prioridad, por ejemplo, es que haya una agrupación de usuarios. Una prioridad es que las comunidades de regantes para explotar las aguas subterráneas tengan también una preferencia. Y todo eso se está contemplando aquí. No digamos que no existe un plan, que lo conocen, porque si no hay planificación,
no puede haber luego una distribución aprovechable de los riegos. Ya sabemos que las exigencias van a ser cada vez mayores, que las disponibilidades son limitadas, pero vamos a ser capaces de buscar fuentes alternativas, vamos a ser capaces de poner en marcha la eficiencia en el ahorro y en el consumo, poniendo contadores en las fincas individuales y midiendo los volúmenes de todas las comunidades, y vamos a ser capaces de darle una respuesta absolutamente imprescindible y necesaria a la sociedad para que se siga alimentando, al medio ambiente para que siga preservado y al cumplimiento de nuestros objetivos sostenibles. Claro que sí. Y me niego a creer en las previsiones más pesimistas que se supondrían no cumplir los objetivos de París. Me niego a eso, pero aún así sabríamos dar respuestas a esos problemas, porque cada problema genera oportunidades. Y el sector agrario ha dado sobradas pruebas a lo largo de su vida de dar respuestas a las demandas cada vez mayores de la sociedad. Muchas gracias, señor Llorens. Sí que me gustaría también concluir con un último turno también de palabra para los cuatro. Cuando he preguntado, y una de las cuestiones que se planteaban en estas jornadas, que son el 20 aniversario, era hacer el balance de 20 años de modernizaciones. Sí que en los datos, que por ejemplo del señor Arrojo y el señor Llorens, sí que he escuchado diferentes balances en cuanto al balance hídrico. El señor Llorens ha comentado que efectivamente sí que había un ahorro de agua con las modernizaciones, y el señor Arrojo nos ha dado la cifra de cero, que en compensación por otro tipo de prácticas agrarias que se han hecho a raíz de las modernizaciones. Sí que me gustaría, y tenemos todo este recorrido, todos estos años de balance, sí que me gustaría que hagamos un balance real de cómo las valoran, cuáles han sido los fallos, cuáles han sido las fortalezas y cuál tiene que ser el camino a futuro. Si le parece, señor Gallego, podemos comenzar con usted, con este balance de estos 20 años. ¿Qué debilidades se ha podido detectar? ¿Qué fortalezas? Ahí está el problema de la financiación, que también se ha venido hablando a lo largo de la mañana. Y sobre todo, ¿cuáles son las líneas de futuro? ¿Qué soluciones podemos dar a los usuarios de este sistema? Bueno, en primer lugar, líbreme Dios o quien sea de ser yo el que tenga que decidir cuáles serán las necesidades a futuro, ¿no? Al respecto de lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, pues está claro que hace 20 años, como ha dicho el señor Arrojo, pues había no había tanto interés por las modernizaciones, cuando realmente ha sido una de las políticas que mejores resultados ha dado, por lo menos en Aragón. Lo que hemos visto en el Alto Aragón, en general, en los dos grandes sistemas, las modernizaciones han sido una palanca muy importante de desarrollo en las explotaciones agrarias y una palanca muy importante para conseguir un ahorro de agua, aunque Arrojo dice que no, pero realmente sí que ha habido ahorro, porque también se han incorporado otras nuevas superficies al regadío que no se hubieran podido incorporar en muchos casos. ¿Cuáles son las debilidades? Pues realmente ahora mismo existe una necesidad de acometer o de satisfacer las demandas de regadíos expectantes que a nuestro juicio deben ser satisfechas. Esa es una debilidad que tenemos. ¿Y de qué deriva? Pues fundamentalmente de que el ritmo de inversión que se ha ido manteniendo a lo largo de los años no ha sido constante, ha ido disminuyendo y en algunos casos pues ha provocado que haya un retraso en la modernización y en la puesta en riego de las zonas que están pendientes. Eso es una debilidad importante y a nuestro juicio a futuro pues vuelvo a reivindicar el diálogo tanto en la parte de regulación en ríos o en cuencas como regulación interior. Vuelvo a reivindicar el diálogo y el modelo que se ha hecho estos años con la construcción del pantano de San Salvador, en el que han participado activamente los regantes. Es el modelo que nosotros defendemos para el futuro y entendemos que debe ser estudiado, mejorado en lo posible y puesto a disposición de la sociedad para que en los próximos 20 años las demandas que aún están pendientes de satisfacer se
satisfacer con total seguridad. Señora Rojo, tal y como reconocían sus colegas aquí en el escenario, usted sí que fue un firme defensor, y hace décadas, hace años, de las modernizaciones agrarias. Precisamente por ello, la pregunta viene a colación. ¿Qué balance hace? ¿Realmente se han cubierto las expectativas que tenían inicialmente? ¿Y cuáles, en su opinión, tienen que ser, o en la opinión de su grupo político, cuáles tienen que ser las líneas de futuro? Yo creo que lo he dicho, espero no hacerme, pero lo voy a decir muy rápido, lo voy a subrayar. Primero, obviamente, la modernización tiene un balance cuando se haga. Quiero decir, lo primero que hay que exigir es que al Gobierno haga el balance. Yo no lo puedo hacer ahora sin tener todos los datos que tiene el Gobierno. El que no se haya hecho el balance en Europa es un escándalo. No se hace una cosa de uno, se hace un balance. De todas maneras, yo he dado los argumentos y no culpabilizo a nadie. A ver, de entrada, muy positivo, fundamentalmente por lo que he dicho, porque en muchos casos se ha conseguido pasar del riego a turno al riego a la demanda, que es fundamental. Segunda cuestión, ahorro. Yo no voy a discutir, simplemente yo leo estudios que están hechos por gente prestigiada y que van a pie de campo y que miden y que, entre otros de aquí, de agrónomos de la Politécnica de Huesca, sin ir más lejos. Y entonces lo que concluyen es una cosa que es muy lógica. Si yo fuera regante, probablemente haría lo mismo. Me han hecho una modernización que sale muy cara, con bombeos, con no sé qué. Entonces, bueno, como no me revisan la concesión, afortunadamente, pues para pagar eso, ese endeudamiento, a pesar de la subvención a fondo perdido pública, pues ¿qué hago? Pues lógicamente, doble cosecha, extiendo un poquitín el regadío en la zona que antes era de riego a precario. Resultado final, uso todo el agua que sigo teniendo derecho a usar. Si es que es lógico. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el objetivo ese que se decía en grande, diciendo vamos a ahorrar 1000 hectómetros cúbicos? No se ha cumplido. Y eso no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos y todas. Y esto, en perspectiva de cambio climático, es un suicidio. Entonces, al mismo tiempo que digo las cosas positivas, digo también las cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar aprendiendo de cosas que no hemos hecho suficientemente bien porque no lo hemos regulado bien del todo. Hay que pasar a una modernización por gravedad. Hay que recuperar caudales ahorrados y hay que dedicarlos para obtener mejores condiciones en la sequía y para poder cerrar dignamente los polígonos de riego con aquellas zonas en donde se necesita agua, probablemente en menos cantidad, en dotaciones adecuadas, para cerrar ese regadío, como se ha dicho aquí en este escenario antes por parte también del Gobierno de Aragón, que en eso tengo sintonía, me parece bien. Por ahí van las cosas. Sí que le quería hacer una breve apostilla, porque además he visto que anotaba cuando estaba hablando el señor Gallo, aquí en este sistema sí que queda pendiente de cerrar la transformación al regadío de Monegros 2, de una parte específica. Sí que desde su grupo político apostarían por ese cierre del sistema, un poco cuál es la postura que tienen. Yo he visitado la zona, conozco a la gente, estoy hablando con ellos y estoy haciendo cálculos. Yo creo que sí, que se puede, con el agua que se puede ahorrar en zonas de regadío, vamos a decir, muy poco rentable por salinidad y drenaje e indemnización correspondiente, más lo que es de la modernización, más lo que es la regulación en tránsito, hay posibilidad de cerrar eso, de hacer la portellada, porque ya tenemos los tubos desde hace 20 años y no tenemos la balsa, o de poner en marcha Valdepatao porque falta el sifón y tenemos una presa que se llena por gravedad y no podemos hacer eso. Son cosas que no tienen sentido. Hay que acabar de cerrarlo, pero hay que acabar de cerrarlo no de manera suicida para nadie, sino tomando el agua que podemos ahorrar y dedicándola ahí para poder hacer y compaginar intereses de unos y de otras. Señor Llorens, además me pedía la palabra. ¿Hay ahorro real con la modernización? ¿Hay cifras que se puedan comentar? Perdón, un inciso, porque no es con ánimo de levantar la polémica, pero dice el compañero Pedro Arrojo que no se han cumplido el ahorro de 1.100 hectómetros cúbicos previsto en la modernización de regadíos, porque es que la modernización de regadíos, que abarca 800.000 hectáreas, no se ha completado ni mucho menos. Se han modernizado 1,5 millones de hectáreas. 1,5 millones de hectáreas ya están modernizadas y están pendientes 800.000 hectáreas que van a tener un coste de 3.000 millones de euros y que van a suponer un ahorro de 1.100 hectómetros cúbicos al año. Ese es el dato que figura aquí. Que hablamos de datos, pues leamos los datos. En cuanto a prioridades, pues mire, la de agrupación de regantes, la que supongan para su explotación el uso de energías renovables en vez de las convencionales. Hay una serie de prioridades que están escritas aquí.
y que se van a cumplir, las íbamos a cumplir, las estamos cumpliendo, en la implantación del plan de modernización de regadíos, que al final va a consistir en que vamos a tener 2.300.000 hectáreas del total de 3,5 millones de hectáreas, que representan el mayor volumen de transformación de secano en regadío que hay en Europa, de lo cual tenemos que sentirnos muy orgullosos. Por eso nuestro sector agroalimentario tiene la fuerza que tiene, por el regadío. Y entonces todos los datos están aquí. Y en cuanto a los efectos de la modernización de regadíos, se irán cumpliendo a medida que se vaya desarrollando y supongo que en las nuevas elecciones tendremos la oportunidad, los que hemos hecho este plan, de poderlo aplicar. Señor Llones, me piden solo un minuto y, señor Garaulet, ya termino con usted. Un minuto para ver sobre todo qué perspectivas de futuro, cómo se debe de afrontar las modernizaciones y sea lo más breve posible. Dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues no tenemos que ser ese tipo de acciones. Nosotros tenemos que saber lo que se ha hecho mal. Y para saber lo que se ha hecho mal hay que estudiar lo que se ha hecho mal. Hay que saber realmente, en eso le doy la razón al señor Rojo, hay que hacer un análisis de lo que se ha hecho mal. No es normal que estén 20 años obras a la mitad, sin hacer. No es normal que se empiece una obra y no se termine. Esas son cosas que se han hecho mal. El potencial que tenemos es un potencial fundamental, que son todos los que están aquí, que tienen ganas de desarrollar, tienen ganas de invertir, tienen ganas de seguir trabajando, tienen ganas de trabajar y dejar su tierra a sus herederos, y además pero una tierra que sea productiva. Porque yo estoy de acuerdo con todo lo del Objetivo de Desarrollo Sostenible del 2030. Tiene que haber una alimentación saludable y una alimentación segura. Y, por supuesto, hambre igual a 0. Pero tiene que haber una cadena alimentaria que sea sostenible para todos los eslabones de la cadena alimentaria y también para los productores. Por lo tanto, los costes tenemos que ir reduciéndoselos, porque fuera la competitividad es mayor, le piden mayor competitividad en temas de calidad, en temas de precios, y todo eso tenemos que hacer que los costes directos, que son agua y energía, pues sean costes que sean asumibles y que puedan aplicarlos a los precios de forma que sigamos siendo competitivos en calidad y competitivos en precio. Y eso es el potencial que tenemos. Y eso lo hace, ¿sabéis quién? Ni este señor, ni este señor, ni este señor, ni yo. Lo hacen ellos. Pues muchas gracias, señor Garaulet, y con esta intervención damos por concluida la mesa de debate de los 4 partidos políticos. Agradecerles a los 4 su concreción, su análisis y su amabilidad también a la hora de responder estas preguntas, y les emplazamos, si les parece, para próximas jornadas aquí en Ríos del Alto Aragón. Así que un aplauso para ellos, para los 4 ponentes que han estado aquí.